Bien, buenos días. Un gusto darles la bienvenida a la actividad del día de hoy. Mi nombre es Eric Salas y soy el coordinador actual de la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Ureamuno. Para quienes no conozcan qué es la cátedra, es una iniciativa de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos, que desde el 2013 ha constituido un espacio para la discusión sobre temas de interés tanto nacional como internacional, con temáticas que van desde la política, pasando por lo social, lo cultural, lo económico. Lleva el nombre de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno, quien viviera durante la primera mitad del siglo XX y cuya obra literaria no solo ha sido de gran valor para las letras nacionales, sino que además estuvo caracterizada por su gran sentido crítico. Es en este espíritu en que la cátedra pues lleva su nombre. Recomendamos, por supuesto, la lectura de sus obras, entre los que destaca la gran novela La Ruta de su Evasión. El día de hoy abordaremos una temática de gran importancia relacionada en este caso con la guerra que inició el pasado 7 de octubre de 2023 entre Israel y Palestina, pero que sabemos que se trata de un conflicto que lleva ya mucho tiempo, 75 años, me parece, y para el cual hemos pues invitado a una persona para que nos instruya sobre este tema. Gran parte del público que nos acompaña el día de hoy consiste en estudiantes de primer ingreso a quienes les damos la bienvenida al TEC y a quienes también invitamos a que participen de las diferentes actividades que se organizan como parte de la vida académica. Es importante que ustedes sepan que, bueno, ser estudiante universitario implica no solo pues asistir a clases, sino también participar de este tipo de espacios que nos invitan a reflexionar de forma crítica sobre cosas que están ocurriendo en el país y en el mundo. Sin embargo, antes de proceder a presentar a nuestro invitado especial y escuchar su exposición, la cátedra suele invitar a un profesor de nuestra escuela, la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, para que realice una breve introducción a la temática, por qué no decirlo así, una pequeña provocación. Y en este caso hemos invitado al profesor Adrián Jaén España, quien es sociólogo y, como les indicaba, profesor de nuestra escuela, para que realice una breve intervención. Adrián, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. No, Eric, muchísimas gracias. Como les comentaba Eric, el conflicto en Palestina es de vieja data. En realidad, es un territorio que históricamente ha sido conflictivo. Es un territorio que es cuna de la civilización, ¿verdad? ¿Verdad? Esta región de Oriente Medio, pero también es la encrucijada entre tres continentes, ¿verdad? Es la puerta a Asia, conecta con Europa y también con el norte de África. Eh, Sin embargo, el conflicto palestino-israelí se origina en tres hechos históricos más recientes. Por un lado, el movimiento sionista, que es un movimiento social que promovía un territorio para el pueblo judío que tenía muchísimo tiempo, digamos, de no tener un territorio nacional. Luego de eso, tiene que ver con la ocupación del territorio palestino por el Imperio Británico durante la época, digamos, de la expansión colonial.
es Inglaterra la que se queda con esos territorios. Y por otro lado, las guerras entre árabes e israelíes después de la fundación del Estado judío en 1948. Hay que plantearlo con el apoyo y financiamiento de Estados Unidos al gobierno israelí desde su fundación. Ahora, la ofensiva israelí sobre el territorio de Gaza ha ocasionado una enorme crisis humanitaria. En este momento, después de ya 4 meses de ocupación militar, han muerto más de 23.000 civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, este, y en un territorio que este, en realidad es muy pequeño, donde vive muchísima gente, más de 2 millones de personas. Este, es una situación realmente muy dramática. Y por otro lado, en momentos de una profunda crisis económica mundial y una crisis geopolítica muy profunda relacionada con el enfrentamiento entre grandes potencias, eh, ¿verdad? Este conflicto en Oriente Medio entre árabes e israelíes es muy preocupante porque podría ocasionar una escalada en todo el territorio de Medio Oriente. Entonces, eh, por eso es que, bueno, saludamos la iniciativa de la Cátedra Yolanda Eramundo de colocar este tema sobre la palestra para discutirlo, comentarlo y conocer un poco más sobre el asunto. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Sí, definitivamente es un tema que todos creo que conocemos de alguna manera, ya sea porque lo sintonizamos en los noticiarios o porque aparece en la alimentación de nuestras redes sociales, pero a veces quizás no profundizamos. Es un tema complejo y por eso, como les decía, pues hemos invitado a una persona muy especial que en este caso creo que es la persona indicada para que nos cuente y nos brinde mayor información para poder entender qué es lo que está pasando en ese territorio. Se trata de Carlos Humberto Cascante Segura. Él es catedrático de la Universidad Nacional, es profesor de Historia de las Relaciones Internacionales y Análisis de Política Exterior en la Universidad de Costa Rica y de la maestría en Diplomacia en esta misma universidad. Cuenta con un doctorado en Historia, una maestría en Diplomacia y una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras como editor y autor: Las Relaciones Internacionales de Costa Rica, un vistazo desde el Bicentenario, una obra que se publicó en el 2021. Más allá de Trump, Centroamérica y los Estados Unidos en el siglo XXI, publicada en el 2020. Las interrogantes geopolíticas del tiempo presente, publicado también en el 2020. Clientelismo y partidos políticos, el estado de servicio exterior de Costa Rica, 1930-1990, publicado en el 2016, y la política exterior de Costa Rica, 1850-2010, publicado en el 2014. Asimismo, ha publicado artículos sobre temas históricos y de la política exterior de Costa Rica en revistas nacionales e internacionales. La conferencia que don Carlos nos expone el día de hoy lleva el nombre de 5 preguntas sobre la guerra en Gaza. Los invitamos, mientras escuchamos a don Carlos, a plantear sus preguntas a través del chat de Zoom o bien por el Facebook Live para quienes nos siguen por ahí, para leerlas al final de la presentación. De verdad, muchas gracias, don Carlos, por haber aceptado nuestra invitación y adelante. Buenos días a todos los que están presentes. Quiero iniciar en primer lugar agradeciendo la invitación a la cátedra Yolanda Oriamuno. Me parece que es un honor para cualquier académico costarricense participar de una cátedra que lleve el nombre de Yolanda Oriamuno. Igualmente quisiera agradecer al profesor Salas, que muy amablemente me buscó y coordinó conmigo esta conferencia, y al profesor Jaén por sus palabras iniciales, que efectivamente lleva razón el profesor Jaén. Este es un conflicto que puede escalar, pero en ese escalamiento trae una serie de efectos que son de carácter global y que nos afectan a todos. Voy a presentarles algunas filminas para ir llevando una línea de lo que vamos a ir conversando. Yo siempre agradezco que ustedes hagan todas las preguntas que quieran hacer sobre el particular, porque este es un tema
excesivamente amplio y complejo. Y tengo entendido que la mayoría de los que están aquí presentes están entrando a la universidad y que probablemente en algún curso en su colegio tuvieron algún acercamiento a el conflicto palestino-israelí. Por lo menos nos ubicamos dónde queda Palestina y dónde queda el Estado de Israel. Pero también entiendo que en la enseñanza secundaria, pues lo que se dedica a los conflictos internacionales, pues es relativamente poco. Entonces, he enfocado mi presentación a ir explicando el contexto del conflicto, un poco por qué estamos en una escalada de violencia, para que cuando veamos esas horribles tomas, como la que estoy presentando acá, esa destrucción inmensa, ustedes puedan comprender que esto no es de ahora, que esto tiene un componente histórico, que esta es una de las tantas escaladas que a lo largo, diría yo, Eric señalaba 75 años. 75 años, digamos que sí, de creación del Estado de Israel, pero que el conflicto en la formación de esas comunidades, tanto la sociedad israelí como la sociedad palestina, pues podríamos ubicarlo a finales del 19, ¿verdad? Es un poco más extenso. No caigamos en alguna burda explicación pseudohistórica que lleva a esto hasta tiempos bíblicos, porque es muy común decir que este conflicto, especialmente por los grupos pro-israelíes, abarca desde el Antiguo Testamento. Eso no tiene ningún peso histórico, es más bien propagandístico. Entonces yo lo que espero es ir rompiendo algunos mitos a lo largo de mi presentación, y que ustedes ojalá se interesen y hagan las preguntas que consideren necesarias. He titulado a esta presentación, conferencia, conversación, 5 preguntas sobre el conflicto en Gaza, porque he estructurado un poco esto a partir de 5 grandes preguntas. Y al final no alcanzaron las 5 preguntas, pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El 7 de octubre del año anterior, una organización palestina que para Occidente es una organización terrorista, pero para muchos palestinos es una organización completamente legítima, lanzó un ataque sobre territorio israelí, un ataque completamente inesperado para Israel, los toma por sorpresa, causa la muerte de 1.139 personas y además de eso fueron secuestradas 250 personas. Y claro, cuando yo les digo jamás, probablemente la pregunta inicial es que jamás. Ya vamos a responder esa pregunta. ¿Y por qué jamás es legítimo para unos y terrorista para otros? Bueno, ya vamos a responder esa pregunta. Tengamos nada más el dato de que jamás realizó una operación bastante sanguinaria, bastante dura, sobre la población civil del Estado de Israel. A partir del ataque de Hamas, Israel reacciona de forma virulenta y lanza un ataque sobre la Franja de Gaza. Y ahí nos surge una pregunta: ¿qué es la Franja de Gaza? Y esa pregunta viene, vamos a tener esa pregunta también, cuyo objetivo es eliminar a Hamas. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es eliminar a Hamas? Lo vamos a ver. Y al 12 de febrero, el día de ayer, se indicaba por parte de las autoridades de Hamas que habían muerto 27.000 palestinos. Hoy estoy leyendo que son 28.500 palestinos muertos, 67.000 heridos.
Claro, lo primero que nos llega a la cabeza, bueno, mataron 100.139 personas israelíes, eso es bastante, ¿ah? Pero ya 27.000 del otro lado ya es un primer desbalance bastante marcado, bastante elevado. En palabras del propio presidente de los Estados Unidos, que eso es muy sorpresivo, ya vamos a ver por qué, se pasó del tope. El avance de Israel se pasó del tope. Entonces, ¿cuáles son nuestras 5 preguntas para hoy? Lo que queremos hacer con esas preguntas es intentar entender estos dos hechos que llevan un proceso de 4 meses bastante duros. Y estas son nuestras 5 preguntas. En primer lugar, ¿qué es el conflicto palestino-israelí? Porque este conflicto en Gaza, en la Franja de Gaza, es un episodio más de ese conflicto. En segundo lugar, ¿qué es la Franja de Gaza? La tercera pregunta es, ¿qué es Hamás? La cuarta, ¿quién es Netanyahu? La quinta, perdón, esa la cambié. Van a ver que en otras filminas viene cambiada. ¿Quiénes son los otros actores del conflicto? Disculpe. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el conflicto palestino-israelí? Como señalaba muy bien el profesor Jaén, a finales del siglo XIX en Europa, hay dos grandes movimientos que orientan la historia de Europa. Un primer movimiento es el imperialismo, es decir, el deseo de las grandes potencias de la época de tener una expansión territorial a lo largo del África y de Asia. Ese es el segundo imperialismo. El primer imperialismo data de la colonización de lo que después hemos llamado América. Este segundo imperialismo es muy violento y termina con una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, que es un choque de imperios. Ese movimiento imperialista se basa por una parte en señalar que los europeos son superiores al resto de las etnias, en ese tiempo razas, y que tienen un derecho de conquista para civilizar a los pueblos que se encuentran en esos espacios del mundo, en esos territorios del mundo. Uno de esos espacios es lo que se denominaba el Imperio Turco, que es la actual Turquía más una enorme parte de lo que hoy conocemos como Palestina e incluso partes de Europa. Al final de la Primera Guerra Mundial, ese imperio turco se divide, se desvanece, se crea la actual Turquía y otra serie de territorios que pertenecían al imperio turco son repartidos entre las dos grandes potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, la Gran Bretaña, el Reino Unido y Francia, correspondiéndole a la Gran Bretaña un espacio geográfico conocido como Palestina, un territorio que no necesariamente significó en espacio, en tamaño, en kilómetros cuadrados, lo mismo que ahora. Y el otro gran movimiento son los nacionalismos. La idea de que dentro de un territorio existe una comunidad que ha vivido por siempre y que construyen algo que hemos llamado la nacionalidad. Es eso de que ustedes iban a actos cívicos. Eso es construir la nación. Es eso de que ustedes celebran días históricos como el 15 de septiembre, el 11 de abril. Eso es construir la nación. Eso lleva atrás una ideología nacionalista
que establece la diferencia de un cierto grupo social sobre otros grupos. Europa cae en el influjo de los nacionalismos desde finales del 17, desde finales del 18, y a finales del 19 hay una explosión de nacionalismo sin tierra. Y uno de esos nacionalismos sin espacio geográfico es el sionismo. El sionismo, como bien lo explica el profesor Jaén, es la idea de que aquellas personas que profesan el judaísmo tienen derecho a un Estado nacional. Y estos grupos sionistas que tienen diferentes formas, hay un sionismo laico, hay un sionismo religioso, hay un sionismo de izquierdas, hay un sionismo de derechas, en eso no me voy a meter. Pero en general, el sionismo se plantea la necesidad de crear un Estado nuevo que albergue a estos grupos de personas que profesan el judaísmo o que parten de una tradición judía. Y estos grupos le plantean a la Gran Bretaña la posibilidad de trasladarse a esta zona denominada Palestina, donde van a empezar a arribar a finales de, ya habían colonias a finales del 19 y después de 1914, perdón, después de 1917 y después del final de la guerra, van a empezar a aumentar los grupos de judíos europeos que llegan a Palestina. Aquí hay que tener muy claro una cosa. En Palestina había grupos de judíos ancestralmente vinculados al territorio, pero la gran mayoría de miembros del Estado actuado de Israel, de ciudadanos del Estado de Israel, es gente que tiene su origen en las migraciones del siglo XX hacia Palestina. No nos creamos el cuento, por favor, de que esa población judía del Estado de Israel actual está ligada por lazos ancestrales de sangre con el reino bíblico de Israel. Eso no existe, eso no es cierto. Bien, en el 47, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, esta zona es una zona de enfrentamiento, porque las comunidades judías han ido ocupando más territorio y las comunidades árabes palestinas se defienden y viceversa. También hay comunidades árabe palestinas que desearían ver la eliminación completa de las comunidades judías. Es decir, la convivencia era muy complicada. Y ambos grupos se van organizando y se dan cuenta que el asunto se va a resolver en las Naciones Unidas que están recién creadas. Y efectivamente, luego de un pleito gigantesco en Naciones Unidas, se crea una resolución, las Naciones Unidas emiten resoluciones que establece lo que se denomina el plan de partición, que es lo que ustedes están viendo en el mapa que dice Plan de 1947, donde el territorio azul era lo que iba a ser el Estado hebreo y el territorio en ese verde es lo que iba a ser un Estado árabe de palestinos. Como ustedes pueden ver, la repartición es una tontería en términos generales. ¿Por qué? Porque crea dos estados casi que separados, cosa que no es aceptada por los dos grupos, porque no deja contento ni a palestinos ni a judíos. Pero al final del periodo colonial británico en Palestina, los judíos están mucho mejor organizados que los palestinos. Los palestinos habían ido a una huelga en 1936, de la cual salieron muy, muy mal parados. Y cuando se produce el final de la guerra, los judíos están mejor organizados, tienen una estructura mejor de cómo organizar sus tropas
y se lanzan a la conquista del territorio en lo que se llamó la Guerra de Independencia de Israel, que es al final la guerra de creación del Estado de Israel. Y vean ustedes en el segundo mapa cómo después de esa guerra Israel logra tomar una gran parte del territorio que le correspondía a los palestinos. Las partes que no pudieron tomar, que es esto que vamos a llamar Cisjordania, cuando ustedes oigan hablar en las noticias de Cisjordania, esto es Cisjordania. Y ustedes van a oír hablar del West Bank, del Banco Oeste, de la banda oeste. Es la banda oeste del río Jordán que pasa por aquí. ¿Ok? Para que se vayan ubicando cuando oigan las noticias. Esta parte anaranjada quedó bajo ocupación de Jordania, que estaba guerreando con Israel, y de Egipto. Y la franja de Gaza, que es esta cosita que ustedes ven acá muy pequeña, quedó bajo el control egipcio. En el 67 se produce una nueva guerra. Y aquí otro mito. A veces se dice que en la guerra del 67 hubo buenos y hubo malos. Dependiendo de quién usted defienda, algunos dicen que los países árabes iban a atacar a Israel, los países árabes dicen que Israel los atacó. En realidad, los dos bandos querían atacarse. O sea, los dos bandos estaban hartos uno del otro y querían eliminarse mutuamente. No es una guerra en que cualquiera de los dos iba a ir a la guerra, lo que pasa es que Israel estaba mejor preparado para la guerra. Y en 6 días se deshace de los jordanos y se deshace de los egipcios y toma una parte de Siria, los altos del Golán. Y desde 1967 al 2000, Israel controla toda Palestina. Este territorio de Cisjordania, que ustedes ven en un azul más liviano, más suavecito, está poblado por palestinos. Palestinos que van a vivir la ocupación de Israel. Porque, de acuerdo al derecho internacional que ustedes ven en el mapa de la izquierda, esto tenía que repartirse así, pero Israel al final se quedó con esto. Ok, después de una enorme rebelión palestina en el 87, que se va a denominar la Intifada es un movimiento de protesta en contra de la ocupación israelí, Israel y los miembros de una organización palestina que luchaba contra Israel, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, van a negociar unos acuerdos que se llaman los Acuerdos de Oslo, que consisten básicamente en que Israel va a empezar a respetar el derecho internacional, comillas, y le va a empezar a devolver territorios a los palestinos para su control. Pero, vean ustedes Gaza y, y la parte de Cisjordania. Pero, y ese es el enorme gran problema, no estaban dispuestos a la negociación del 47. Entonces, en la actualidad, Cisjordania tiene 3 tipos de territorios. Los territorios controlados por el Estado de Israel, los territorios ocupados, los territorios controlados por algo que se denomina la Autoridad Palestina, que es el Estado palestino, que son muy pocos, y unos territorios intermedios que son controlados militarmente por el Estado de Israel y civilmente por la Autoridad Palestina, que es una evolución de la OLP convertida en Estado palestino. Porque al final del día, lo que tenemos acá es los palestinos luchando por consolidar un Estado con fronteras.
Pero si somos un poquito críticos, volvamos a el mapa anterior. Si ustedes se dan cuenta, es muy difícil ser un estado independiente si usted no tiene salidas a ninguna parte y está controlado por un estado más grande y más poderoso. ¿Ok? A lo largo de la historia, esa lucha por la liberación de Palestina y la lucha del Estado de Israel por seguir controlando territorio ha llevado a escaladas violentas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí diversos acontecimientos históricos en que hubo escaladas de violencia. Vean las muertes por año. Hay periodos donde esa escalada de violencia aumenta sistemáticamente y aumenta porque hay movimientos palestinos en contra de Israel, generalmente vinculados con acciones de Israel de provocación. Y hay momentos en que esa escalada tiende a bajarse y tenemos alguna estabilidad dentro del proceso sin que se llegue a una salida final del conflicto. Al final del día, hasta septiembre del año pasado, y partiendo desde finales de la década de los 80, habían muerto 11.652 palestinos y 1.766 ciudadanos del Estado de Israel. Esto quiere decir que en el ataque de Hamás prácticamente se, se mata la misma cantidad de gente que en 30 años y en 4 meses el Estado de Israel en su operación en Gaza ha matado muchísimo más del doble de palestinos que han muerto a lo largo de los últimos 30 años. Así de mala es la situación en Gaza. Bien, ya tenemos un contexto. No digo que sea el contexto perfecto porque hay que ir muy rápido, pero ya tenemos un contexto. Lo que quiero que tengan en su cabeza es que lo que estamos viviendo ahora tiene raíces históricas más grandes, que hay un proceso eh, muy fuerte de creación de un Estado, que es el Estado de Israel, que provoca desplazamientos de una población nativa, que esa población nativa ha buscado medios de defensa, no necesariamente civiles, sino también de violencia, y que vivimos en una constante de aumentos y reducciones de la violencia a lo largo de 75 años. La segunda pregunta es, ¿qué es la Franja de Gaza? Ya hemos adelantado un poco esto. Ustedes vieron cómo la Franja de Gaza es un pequeñito territorio que, de acuerdo al derecho internacional, forma parte del Estado palestino. ¿Por qué insisto en esto del derecho internacional? El derecho internacional son las normas que regulan la convivencia entre estados. Entonces, si no le hacemos caso al derecho internacional, que es la norma en este tipo de conflictos, pues estamos generalmente en estados de crisis. Esto es la Franja de Gaza, compañeros y compañeras, colegas y colegas. Quiero nada más dar estos datos de ubicación porque a veces cuando uno le hablan de estos temas, uno no se ubica espacialmente. La Franja de Gaza mide 360 kilómetros cuadrados, que es un 10% del cantón de San Carlos, donde ustedes están, y que es bastante más grande que el cantón central de San José, la capital del país. Pero en Gaza viven, con datos al 2022, al 2022, 2.047.000 habitantes. Adrián o Eric, los estudiantes están yendo a clases de generales, ¿verdad? Van in situ a clases. Así es. Imagínense una clase de generales pequeña
hacinada, donde le caben 50, donde una clase le caben 25 personas y que le metan 50 personas porque no hay más clases. Eso es Gaza. Estamos hablando que por kilómetro cuadrado en Gaza viven 5.000 habitantes, 5.500 habitantes. Pero yo se los voy a complicar un poco más. Eso es si todo el territorio estuviera poblado igual. Pero en Gaza vamos a encontrar 5 ciudades que están más pobladas que todo el territorio, que son las que ustedes tienen marcadas acá. Las dos más grandes son la ciudad de Gaza y la ciudad de Yan Yunis. Iniciando la operación militar de Israel, aquí en la ciudad de Gaza, perdón, viven alrededor, en las cercanías, 1.500.000 habitantes. Cuando inicia la ofensiva de Israel, Israel le dice a esta gente, emigre hacia el sur. Se los voy a poner así, es como si sus profesores de generales los tuvieran encerrados en una clase y les dicen, muchachos y muchachas, va a estallar una bomba, salgan corriendo. Imagínense el desorden. Multiplique eso por 1.000.000 de veces. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este territorio tan pequeño, tan superpoblado, ¿cómo se fue formando? Básicamente se fue formando a través de migraciones. ¿Qué es lo que pasó? En 1949, cuando Israel lanza su guerra de creación del Estado, empezó a desplazar gente que vivía en espacios, pero por peligrosidad, el ejército, las fuerzas de defensa de Israel recién creadas le decían, váyase si no quiere morirse. Y esta gente fue desplazándose hasta ocupar espacios en Gaza y crear campos de refugiados que fueron administrados, que son administrados por las Naciones Unidas. Esos campos de refugiados que fueron inicialmente algo temporal, se fue volviendo algo permanente y empezaron a desarrollar ciudades. Ciudades que se caracterizan por ser muy hacinadas, con calles muy pequeñas, etcétera. Es una situación compleja de urbanismo, ¿eh? Y asimismo fueron llegando también durante la guerra del 49, en un proceso que los palestinos llaman la Nazca, el desastre. Mucha gente salió de Palestina e emigró a otros países. En Costa Rica tenemos palestinos que les pueden contar sus historias saliendo del 49, los que aún están vivos. Mucha de esta población en algún momento decidió retornar a Palestina y retornaron acá. Y eso fue haciendo que creciera la población. Entonces estamos ante un espacio densamente poblado y ustedes comprenderán que en un espacio tan pequeño cualquier operación militar va a crear muchos muertos. O sea, es imposible hablar de una operación militar en la cual usted diga, vamos a atacar espacios puntuales. Eso es imposible en Gaza. Cuando Israel se lanza sobre Gaza, era claro que iban a haber miles de muertos. Era imposible evitar el drama humano. Por otra parte, el territorio de Gaza en 2005 fue entregado por Israel a la autoridad palestina. Pero en el 2006, Hamas, que ya vamos a ver qué es Hamas, ganó las elecciones, un proceso electoral, y se quedó con el control de este espacio geográfico. Es decir, Hamas controla política y militarmente el interior. Y entonces Israel consideró que esto era muy peligroso y mandó a construir un muro, o no un muro como el de Cisjordania, sino espacios de hormigón combinados con espacios de cerca y malla,
y mucha vigilancia electrónica alrededor de esto. Por eso a Gaza se le ha llamado la cárcel más grande del mundo a cielo abierto. Y ustedes ven estos espacios de acá, estas son entradas. Es decir, solo por acá se puede entrar a Gaza. Pues todo lo demás está cercado. Y ustedes me dicen, salida por el mar, Israel controla el territorio en el mar. Entonces, este espacio geográfico es, es un pequeño enclave palestino bajo el control de Israel. ¿Sí? Vean ustedes si ya ponemos la densidad poblacional en términos más distribuidos a través del territorio. ¿Sí? Y tomen nota de esto, las poblaciones árabes, perdón, musulmanas en el Medio Oriente, tienen esta tendencia poblacional. Son sociedades muy jóvenes. Vean la cantidad de personas menores a 19 años. Eso quiere decir, número uno, que si usted ataca Gaza, va a crear muchos muertos y un tercio de esos muertos van a ser niños. No hay forma de evitarlo si usted lanza un ataque masivo sobre Gaza. O sea, ese balance que a veces se quiere hacer entre decir, bueno, lance el ataque, pero mantenga un cordón humanitario de ayuda a los desplazados en un espacio tan pequeño, con una estructura de población como la que tiene Gaza, es un balance imposible de hacer. Siempre van a haber muchos muertos, muchos de esos muertos van a ser niños. Eso va a provocar epidemias de salud como la que se espera de cólera, hambruna, porque no hay forma de equilibrar esto, porque además las entradas a Gaza son controladas por Israel y una sola entrada por Egipto, que es la entrada de Rafa, que es la que ustedes ven acá. La pregunta que yo siempre hago, cuando usted tiene esa situación histórica, ¿qué es lo que usted va a hacer con su vida? Se vuelve una pregunta muy poco importante. Lo único que queda hacer con su vida es la resistencia y eso provoca, ese es el caldo de cultivo para la formación de, de organizaciones extremistas. Y eso es un poco Hamas. ¿Qué es Hamas? Tercera pregunta. Lo primero que tenemos que comprender, eso nos va a sonar un poco extraño en Costa Rica, es que Hamas es una organización de carácter político pero miliciana. ¿Qué quiere decir esto? Que Hamas tiene un brazo político que quiere participar en la política palestina y un brazo militar, un brazo miliciano, que son estos señores de acá, que son las brigadas Al-Quds, Al-Qawassam, que se van formando esta organización a finales de la década de los 80. Muy rápidamente, ¿qué estaba pasando? Eh, a partir de los 70 se, se organiza la Organización para la Liberación Palestina. La Organización para la Liberación Palestina trata de aglutinar a todas las fuerzas que luchan contra el Estado de Israel. Pero 20 años después, esa organización ya tiene divisiones y la Organización para la Liberación Palestina va a empezar a participar en procesos de negociación y va a dejar de lado su objetivo inicial, que era desaparecer a Israel del mapa. Y van a empezar a hablar de que es potable la solución del 47, la solución de dos estados. ¿Qué? Eso va a provocar una serie de divisiones a lo interno de la Organización para la Liberación Palestina. La más fuerte de todas es Hamas, que se funda en el 87
tiene una característica muy importante que es, se funda en la Franja de Gaza. En segundo lugar, tiene una connotación religiosa. Y en tercer lugar, va a empezarse a llevar muy bien con Irán. Y eso va a producir que Hamas como organización vaya creciendo. Entonces, por un lado, si la Organización para la Liberación Palestina es tildada de colaboracionista con Occidente e Israel, Hamas se ve como el rebelde, como el que sigue luchando a favor del pueblo palestino. Y esto va a empezar a redituar en grandes éxitos políticos y en operaciones terroristas. ¿Mm? Es decir, cuando usted piensa en Hamas, tiene que pensarla una organización con objetivos políticos, pero que no renuncia a las operaciones terroristas en su lucha política. ¿Mm? Hamas empezó a desarrollar enormes capacidades para la guerra simétrica. ¿Qué es la guerra simétrica? Bueno, usted en la guerra tiene varias partes. Hay partes que son muy poderosas, que tienen tanques, que tienen dinero, que tienen aviación. Hamas no tiene eso. ¿Qué le queda a Hamas? La lucha terrorista. La lucha terrorista que implica, bueno, explotamos vehículos en Israel, lanzamos proyectiles que causen daño a los civiles. Eso es lo que nos queda para luchar contra Israel. ¿Mm? Y eso les fue ganando apoyos políticos. En Palestina, de acuerdo con los acuerdos de Oslo, tenía que crearse una autoridad palestina, que es el Estado palestino. ¿Mm? El Estado palestino tiene una estructura de gobierno, que es una estructura de gobierno en donde hay un parlamento, es un sistema parlamentario. En algún momento, en algún curso de los que ustedes llevan de derecho, de política, van a ver lo que es un Estado parlamentario. Es básicamente un Estado donde el parlamento es muy importante, muy relevante dentro de la estructura y tienen un presidente que se elige en elecciones separadas. Se elige el presidente, se elige el parlamento. El parlamento tiene un órgano ejecutor que es el primer ministro. ¿Mm? Entonces, usted en el Estado palestino tiene diversas autoridades. Bueno, en la última elección para elegir parlamento, que fue la del 2006, Hamas ganó la elección y por bastante. Ujú. Pero la OLP, convertida en nuevo partido político llamado Fatah, decide excluir a Hamas, que el nombre político es Reforma y Cambio, de la esfera del poder de la autoridad palestina. Eso provocó una guerra entre Hamas y la autoridad palestina en el 2007. Ujú. Que se salda con el control de Hamas de la Franja de Gaza. Entonces, Hamas para mucha gente en Gaza es un ente liberador. Por más que esta última operación haya costado enormes daños humanos, se calcula que jamás contaba antes de la embestida de Israel con 35.000, de 30 a 35.000 efectivos. Voy a ponérselos con otro ejemplo para que ustedes vean lo que eso significa. En Costa Rica, con 5 millones de habitantes, hay 14.000 policías. Entonces, noten la diferencia de lo que significa jamás dentro de Gaza. Y si ustedes han visto alguna noticia, se hace mucha mención a Netanyahu. Netanyahu es el primer ministro de Israel, que es la principal figura política del Estado de Israel. ¿Mm? ¿Quién es Netanyahu? Pero más allá, ¿por qué alguien como Netanyahu llega al poder?
Quitémonos otro mito de la cabeza. Israel es un estado unívoco. Eso es completamente falso. Israel es un estado muy complejo en términos políticos, con muchas divisiones sociales, con muchas divisiones étnicas, con muchas divisiones culturales. ¿Mm? Entonces, gobernar Israel es muy complicado. ¿Mm? Netanyahu es una figura política que proviene del partido tradicional de la derecha de Israel, el Likud, que se divide enormemente a principios de este siglo. Y se van creando partidos de derecha que tienen una visión más hacia la ultraderecha que al centro. Les puse esta pequeña figura que a mí me parece muy interesante, que divide a los partidos políticos según dos ejes. El primer eje es el eje cultural, que va de partidos que defienden una democracia liberal, generalmente secular, es decir, alejado de todo signo religioso, hasta partidos que son mayoritariamente religiosos. Es decir, que su base es religiosa o bien sionista. ¿Mm? Los partidos también pueden dividirse en su posición frente al conflicto palestino-israelí. Aquellos que rechazan la existencia de un Estado palestino y que consideran que todo ese territorio debe ser del Estado de Israel, y aquellos que a veces con más fervor y a veces con menos defienden la idea de que hay que respetar el derecho internacional y que hay que dejar vivir a los palestinos en su Estado. ¿Mm? Netanyahu es un tipo que originalmente estaba en este espectro, pero que conforme fue ocupando puestos en la política, se fue tornando más hacia la derecha. ¿Para qué? Para permanecer vivo en política. Netanyahu es un tipo cuestionado por una serie de delitos, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Netanyahu la tiene así: el día que deje de ser primer ministro de Israel, lo espera la cárcel. Entonces, no quiere dejar de ser primer ministro de Israel. Y se ha venido ligando con estructuras que están más hacia la idea del judaísmo como religión, del sionismo como política, y por ende que rechazan más la idea de la solución de dos estados. Actualmente, Israel está gobernado por una coalición donde la mayor parte de las figuras políticas están en este cuadrante. Y cada vez menos los grupos de izquierda como Hadash Talal o los laboristas defienden más la idea de un Estado palestino, ¿sí?, como forma de alcanzar la paz. Entonces, a la hora de pensar en Israel, piensen en este cuadro, en la diversidad, no en un actor único, porque también es bastante injusto decir que todos los israelíes están a favor de la muerte de muchas personas en Palestina. Hay grupos muy críticos de la política estatal de Israel dentro de Israel. ¿Mm? Entonces, actualmente, en esta avanzada, Netanyahu tiene un problema. Netanyahu sabe que lo mantiene vivo es el conflicto y no quiere dejar de pelear. Y entre más se prolongue el conflicto, él se va a mantener más en el poder, porque al final del día, estas son encuestas muy recientes. La mayoría de las personas en Israel ya están pensando que Netanyahu no es quien debe gobernar, sino que debe gobernar este señor que se llama Benny Gantz, que tampoco crean que es un liberal. Benny Gantz pertenece a el partido Israel
National Unity, que vean ustedes que tampoco es muy liberal y tampoco es muy pro los estados. Es decir, la sociedad israelí se ha lanzado más hacia estos dos cuadrantes, lo que llamamos la derecha política. Nada más para que ustedes vean cómo piensa esa derecha, les dejo algunas frases célebres de algunos miembros del gobierno de Netanyahu, ministros de gobierno. Vean, por ejemplo, la del ministro de Finanzas, Smotrich. Yo le doy la bienvenida a la iniciativa de la inmigración voluntaria eh, de árabes de Gaza hacia países alrededor del mundo. Esa es la única solución o la correcta solución humanitaria para los residentes de Gaza luego de 75 años de ser refugiados en pobreza y peligro. Es decir, váyanse de su tierra. ¿Mm? O la del ministro de eh, Herencia, porque en la lógica de estos partidos que vimos al extremo derecho, ellos viven con la idea de que Israel es una emanación del Israel bíblico. Entonces, por ejemplo, él dice, no hay una solución, no hay un lugar para la franja de Gaza. De hecho, no debe haber, no debe existir una franja de Gaza. O el ministro de Agricultura. Estamos generando ahora una Gaza Nakba, es decir, la salida, la expulsión. Gaza Nakba 2023, así es como terminará. Esa es la visión de la extrema derecha de Israel. Y Netanyahu, al final del día, si bien al principio de su carrera política no estaba tan cercano a esto, cada vez más para sobrevivir ha tenido que hacer coaliciones con este tipo de figuras. O la frase de Joab Galant, el ministro de Defensa: nosotros estamos peleando contra animales, contra humanos animales, y vamos a actuar acorde con eso. Si usted si usted profesa cualquier tipo de religión, pues creo que no debería estar acorde a ese tipo de cosas, pero bueno. El mensaje de paz y hermandad, vaya por otro lado. Ok. ¿Quiénes son los otros actores en el conflicto? Porque ustedes cuando ven las noticias oyen hablar de Qatar, de Irán, de Estados Unidos, que están alrededor de este conflicto. Hablemos un poquito de ello y les prometo que ya casi estamos terminando para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Ok, estos son mapas del Medio Oriente. Empecemos con esos actores que están territorialmente más cercanos al conflicto. En el Medio Oriente, usted tiene un enfrentamiento entre dos grandes fuerzas, Irán y Arabia Saudita. Fuerzas que se odian entre sí, aunque hayan llegado a un acuerdo de paz, comillas, o de apertura de relaciones diplomáticas, comillas, hace un par de años. Irán, para fortalecer su posición en la región, empezó a financiar grupos pro-chiitas en diferentes partes del Medio Oriente. Es decir, grupos que se oponen a los sauditas. Entonces,
Irán tiene socios en Irak, que son las milicias chiíes, apoya al Estado sirio, apoya en Líbano a Hezbollah, que es otra organización estilo Hamas, no son iguales, no digan que yo dije que eran iguales, tienen algunas semejanzas en su pasado, en su formación, etcétera. Apoya, por supuesto, a Hamas y apoya a los hutíes en el Yemen. Ustedes habrán oído hablar de los hutíes que han volado varios barcos acá y que han sido atacados por los Estados Unidos. Estos grupos pro-iraníes son abiertamente pro-palestinos y son pro-palestinos por varias razones. Primero, porque ellos parten de un discurso en el cual las potencias occidentales son potencias colonizadoras e Israel es una potencia occidental. Entonces, luchar contra Israel, apoyar la causa palestina, apoyar a Hamas, es luchar contra esa colonización. ¿Sí? Irán asimismo ve a Israel como un enorme enemigo. E Israel ve a Irán también como un gran enemigo. Por eso Israel ha empezado a tener buenas relaciones con todos los otros estados que son pro Arabia Saudita. Israel desde los 70 tiene acuerdos de paz con Egipto, acuerdos de paz con Jordania. Vieran qué divertido. En una conferencia, alguien que era muy pro-israelí se soltó a decir que Irak, que Egipto y que Jordania han sido enemigos ancestrales de Israel. Y pues no, hay acuerdos de paz. Incluso usted puede pasar ambas fronteras con total tranquilidad. Entonces no caigamos en esos discursos tan poco serios de creer ese tipo de cosas. Pero bueno, estudiemos más, preparémonos más. Eh, Les decía, entonces usted tiene aquí una guerra no declarada donde estos actores ven al conflicto palestino-israelí como un mecanismo de legitimación. ¿Por qué? Porque si yo soy una milicia y estoy buscando gente para reclutar, yo tengo que hacer actuaciones que demuestren que estoy defendiendo una causa, que estoy defendiendo una situación y precisamente eso es el conflicto palestino-israelí. ¿Mm? Previo a los ataques de Hamas, países del Medio Oriente como Bahrein y Emiratos Árabes habían firmado convenios de paz con Israel. Y, y Arabia Saudita hubiera firmado un convenio de paz con Israel probablemente a finales del año anterior. Entonces, el conflicto que provoca Hamas en parte va dirigido a esto, porque si Israel hubiera logrado un conflicto, un acuerdo de paz con Arabia Saudita, simple y sencillamente la causa palestina hubiera pasado a la historia, hubiera quedado prácticamente sin apoyos. Jamás se juega la vida para mantener viva la causa palestina. Lo hizo de la forma más vil que uno puede imaginarse, pero porque la muerte y los asesinatos nunca pueden defenderse. Eso hay que dejarlo claro. Pero si ustedes quitan esa parte de humanidad y lo ven desde el punto meramente político, no le quedaba de otra. A veces analizar la política puede ser muy duro porque hay que eliminar la parte humanitaria, pero ustedes me comprenden que una cosa es lo que uno piensa como ser humano y otra cosa es lo que uno intenta analizar en los comportamientos de los actores políticos. ¿Qué es lo que pasa si aumenta el conflicto en la Franja de Gaza? Que Egipto corre peligro de recibir una enorme cantidad de refugiados. Y eso es muy peligroso para Egipto. ¿Por qué? Porque aumenta los conflictos internos, que Egipto de por sí está en conflictos internos, y lo mismo piensa Jordania. ¿Mm?
Y para el resto del mundo, tener a los hutíes parando esta ruta, que esta es la ruta del canal de Suez, aquí queda el canal de Suez, que es la ruta más importante de traslado de petróleo desde esta zona de acá hasta acá, es conflictivo. Entonces, los efectos sobre el precio del petróleo pueden ser muy complicados. ¿Por qué? Porque si usted no pasa por el canal de Suez, tiene que darle toda la vuelta a África. Y lo mismo, los bienes que vienen de China hacia Europa generalmente llevan esta ruta. Si esa ruta se interrumpe, hay que darle toda la vuelta al África y eso es más caro, ¿no? Entonces, eso puede provocar algo como lo que experimentamos hace 2 años. Recuerdan que tuvimos un proceso de subidas de precios bastante complicados. En las buenas noticias, y es que hay buenas noticias en un conflicto, Irán no quiere un escalamiento de la guerra porque tiene muchos conflictos internos también, y ni Egipto, ni Jordania, ni todos los que están rodeando este conflicto desean que esto escale. Entonces, eso, digamos, esa intencionalidad de evitar la escalada choca con la división política en Israel, que es algo de lo que definirá cómo se resuelve esta escalada. Y el otro gran actor, perdón, este me parece sumamente importante. ¿Por qué Israel es tan respaldado por Occidente? Porque Israel es un enorme productor de bienes de inteligencia militar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, Israel es un gran exportador de tecnología militar. Y cuando usted exporta tecnología militar, usted se vuelve importante para el mundo. Por ejemplo, el software Pegasus, que es un software de vigilancia. De ahí, Israel le vendía el software a países del Medio Oriente, a países europeos. Cuando usted vende el software, usted es el encargado de darle soporte al software. Si usted le da soporte al software, ¿qué tiene? Información de qué transcurre a lo largo del software. Entonces, por consiguiente, Israel, pues, está dentro de la estructura de la seguridad occidental y por eso ustedes van a ver que Israel va a ser siempre muy respaldado por los socios occidentales. Vean lo que Israel le vende a Europa y a los Estados Unidos en millones de dólares. O en Asia. Y a países del Medio Oriente, que son los que están en los Abraham Accords. Entonces, Israel por eso tiene tanto apoyo en los gobiernos del mundo, porque Israel forma parte de esa élite. Y por supuesto, la relación con los Estados Unidos. Aquí, digamos que la relación con los Estados Unidos es una relación que entre 1949 y 1974 es una relación ambivalente. Hubo momentos en que los Estados Unidos se plantó frente a Israel, por ejemplo, en la Guerra de los 6 días, por ejemplo, frente a avances de Israel contra Egipto, pero a partir de los 70, la política de los Estados Unidos pierde todo balance en el Medio Oriente y se hace muy pro-israelí. Y aunque en algunos gobiernos, por ejemplo el de Barack Obama, hubo algún distanciamiento de esa sociedad con el gobierno de Israel, lo cierto del caso es que son socios muy cercanos. ¿Por qué? Porque por el lobby político israelí que es muy poderoso en los Estados Unidos, que financia campañas. Y evidentemente los Estados Unidos siempre van a tener una posición cercana a Israel. Esto se está resquebrajando muy lentamente en los Estados Unidos, pero hay que ver cómo este conflicto contribuye a ese resquebrajamiento.
Pero tengan claro esto, ¿verdad? Que los Estados Unidos siempre va a respaldar las conductas de Israel. Ahora, los Estados Unidos es el gran actor que podría motivar una desescalada. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen la capacidad de presionar a Israel, cosa que difícilmente hace. Pero puede darse la circunstancia, y eso es lo que todos estamos esperando con las negociaciones en el Cairo, para una tregua extendida del conflicto que ocurra, ¿verdad? Que los Estados Unidos en algún momento ponga límites muy claros a Israel. Límites muy claros a Israel son dos cosas: reducción del suministro de armas y la amenaza del reconocimiento del Estado palestino. Esas son las dos formas que tienen los Estados Unidos más eficientes para presionar a Israel. La pregunta es si, presionados por una elección en los Estados Unidos en noviembre, estarían dispuestos a tocar ese botón. Y eso es lo que veremos. Para cerrar, la sexta pregunta, que es la más complicada: ¿cómo y cuándo terminará el conflicto? Y la respuesta es un gran signo de interrogación. No sabemos realmente a ciencia cierta cómo terminará el conflicto. Eh, y no llamemos el conflicto palestino-israelí está todavía más lejos de cerrarse. ¿Cómo se va a reducir la violencia en este conflicto? Las esperanzas de los actores que quieren la desescalada está en llegar a un acuerdo de una tregua ampliada que permita que Israel baje la intensidad y no pueda volver a recuperar la intensidad en el terreno. Y que se empiece a hablar de cómo debe ser administrada Gaza después de haber sido destruida y cuál va a ser la situación de Hamas. Hamas va a sobrevivir, es decir, el objetivo de Israel de acabar con Hamas es imposible. Han matado 10.000 combatientes de Hamas, quedan 25, todo el liderazgo está fuera de Gaza, el liderazgo principal. Pero cómo va a ser manejada Gaza es una gran incógnita. Y cómo ese manejo de Gaza puede tocar las relaciones de Israel con los países externos también es una enorme incógnita. Y yo creo que con eso, en lo que prometí, 1 hora más o menos, buen tiempo para algo tan largo, lo dejo por acá y espero atento las preguntas que ustedes quieran generar, que con mucho gusto estaré dispuesto a responder. Muchas gracias, don Carlos, por esta exposición tan interesante. Creo que hay que reconocer el esfuerzo de síntesis de ese tema tan complejo, la claridad también con la que lo expuso y por supuesto el conocimiento del tema. Como dijo Carlos, creo que podríamos aprovechar este espacio para algunas preguntas. Ya veo que hay una acá en el chat y procedo a leerla, don Carlos. Adelante. Pregunta acá Arturo Chavarría: ¿qué factor impide que la ONU actúe de manera directa sobre este conflicto? Arturo, muchas gracias por la pregunta. Vea, los organismos internacionales tienen un problema, especialmente en conflictos internacionales, que es la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está conformado por 15 miembros. 5 de esos miembros son de carácter permanente y, como fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho a veto. Eso de un país, un voto en el Consejo de Seguridad no aplica. El veto es la posibilidad de que si yo voto en contra de una medida, esa medida no se toma. Y como le decía, esos miembros son los Estados Unidos, Rusia, la Gran Bretaña, Francia y China. Y los Estados Unidos vetarán constantemente cualquier resolución en contra del Estado de Israel, incluso aquellas que establecen un alto al fuego. Entonces, la ONU lo único que puede hacer es, a través de sus organizaciones de protección humanitaria en Palestina, en los territorios de la Autoridad Palestina, opera la UNRWA, que es un organismo, una misión de Naciones Unidas que se creó en el 49 precisamente para enfrentar el problema de los refugiados.
Pero el problema con la UNRWA en este momento es que está muy deslegitimada porque se ha conocido que la UNRWA tenía ligámenes muy cercanos con Hamas. Em, el alcance de estos ligámenes todavía no se han podido develar, pero efectivamente eso la descarta como un intermediario. Entonces veremos qué pasa con la UNRWA. Ese es otro de los grandes lesionados del conflicto. Básicamente, y en un tema general, Arturo, los organismos internacionales no son independientes de los estados que los forman. Son escenarios donde esos estados plantean sus posiciones y combaten entre sí. O se ponen de acuerdo en algunos casos. No seamos tan pesimistas. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Por acá continuamos con Lucía Puentes. Dice, ¿usted piensa que además del aspecto en el petróleo, se darían otros efectos a escala global, a nivel político, a nivel político? Vamos a ver. mm, Hay un elemento, hay un fantasma, hay un elefante en el cuarto que se llaman elecciones en los Estados Unidos de América. Vea, si ustedes no quieren ver elecciones en toda su vida, no las vean. No están obligados a hacerlo. Pero se están perdiendo el show más maravilloso que hay, que son las elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esas elecciones definen mucho de lo que pasa en el mundo, o bastante. Entonces, hay una serie de efectos del conflicto sobre las elecciones en los Estados Unidos que son muy interesantes de ver. Por ejemplo, el estado de Michigan, que es un estado muy cerrado y que va a definir probablemente la elección en los Estados Unidos, tiene una minoría palestina que siempre ha votado demócrata. Esa minoría palestina está asqueada de Biden. Y si esa minoría no vota a favor de Biden, muy probable Biden pierda la elección y la gane Donald Trump. Y si Donald Trump gana la elección en noviembre, no es que digamos, no es que no va a quedarlo, o sea, Gaza está destrozada ahora, pero si gana Donald Trump, ni lo que está ahora en Gaza va a quedar, porque ese hombre sí es completamente pro-israelí, sin ningún límite. Entonces Per- sí, el conflicto tiene ramificaciones políticas importantes. Ujú, ujú. Perfecto. Nos dice acá Fabián Díaz también, quizás algo que ya usted atendió un poco, pero podríamos retomarlo como brevemente y también pensar desde su punto de vista, y es algo que muchos estamos quizás pensando, cómo, qué sería lo que tendría que ocurrir, digamos, para que esto quizás llegara a un término, eh, llegara bien en un periodo corto de plazo, por así decirlo. Dice, Ujú. esa es la pregunta de Fabián, ¿cuáles son los obstáculos? Yo le añadiría un poco esa de mi parte, ¿cuál Ok, sería, qué tendría que pasar? Eric y Fabián, pensémoslo en dos líneas. Uno, la reducción de la escalada militar que tenemos ahora, y otro, el conflicto palestino-israelí como un todo, como ese conflicto de más de 100 años. Desde el punto de vista de la escalada militar, aquí solo hay algo que puede motivar el bajón, que es que los Estados Unidos le digan a Netanyahu, si usted no llega a una tregua, nosotros reduciremos el apoyo. Y que a lo interno de Israel aumente la presión por el rescate de los rehenes, porque eso sí motivaría a la negociación. Justamente hoy informan que están llevándose a cabo importantes negociaciones en el Cairo, donde está participando el director del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, que es políticamente muy poderosa en Israel, el director de la CIA, William Burns, autoridades de Qatar, autoridades de Egipto y negociadores de Hamas para llegar a un acuerdo. Entonces, a fe de ser optimistas, y créame que yo soy muy optimista en esto, porque ya ha habido demasiados muertos y ya es muy difícil sostener legitimidad para Israel, yo creo que se viene una tregua
no sabemos de cuántos días, inicialmente se había planteado 145 días, ahora se está hablando de 100, pero una tregua de más de un mes es una buena señal de que podemos acercarnos a una reducción de la intensidad de la escalada. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbra a los beneficios de la paz. Esto suena rarísimo, pero es así. O sea, si usted está guerreando, como está ahora guerreando Israel, con muchos de sus jóvenes siendo heridos también en el frente de batalla, se para la guerra por un tiempo, usted empieza a ver a la pucha, qué bonito es estar sin esta sensación. Entonces, eso puede fomentar una deslegitimación de la derecha en Israel. Pero bueno, eso está por verse. Y en cuanto al conflicto palestino-israelí, eso no lo planteé, pero lo planteo muy rápidamente. Hay tres elementos centrales del conflicto palestino-israelí. El primero, la repartición de territorios de acuerdo con la resolución de partición de Naciones Unidas del 47. El segundo elemento es el retorno de los palestinos a Palestina, al Estado palestino. Y el tercero es la situación de la ciudad de Jerusalén, que para ambas sociedades es la capital. ¿Ok? Sobre el primer problema, usted puede hacer reparticiones de tierra siempre y cuando los palestinos acepten quedarse con menos. Y eso no es totalmente popular en Palestina. Y por otra parte, Israel tiene el gran problema de que en los territorios palestinos, a lo largo de estos 75 años, se han instalado colonos israelíes porque el territorio es muy pequeño. El territorio son 33.000 kilómetros cuadrados, más pequeño de Costa Rica. Entonces, hay un problema de sobrepoblación. Entonces, ¿qué ha hecho Israel? Establecer colonias israelíes en territorio palestino, que ya algunas son de 70 años. Entonces, yo siempre les pregunto a la gente, ¿usted cree razonablemente que si usted le dice a un colono palestino que está altamente armado y que forma parte de partidos políticos que los defienden y que participan en el espectro político israelí de forma importante, usted le dice, ay, ¿por qué no te vas para otro lado? Esa persona le va a decir, ah, sí, claro, con mucho gusto, yo me voy para otro lado. No, esa gente va a resistir. Entonces, eso hace muy difícil el esquema de distribución del territorio, que es el primer gran conflicto. El segundo gran conflicto es poblacional. Si ustedes se imaginan que Palestina pueda recibir más palestinos que están en el mundo. Generaciones, ya las primeras generaciones murieron, segundas generaciones. Eso generaría problemas de población muy complicados, pero digamos que en eso las dos partes lo entienden y lo pondrían, pero no lo ejecutarían. Pero el primero sí es un gran problema. Y el tercero es Jerusalén. Em, de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida es ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque usted ve que ahí, primero, es una ciudad cosmopolita en toda la extensión de la palabra, pero que Israel controla todos los sitios históricamente relevantes del lugar. Que para muchos de la extrema derecha de Israel ceder la capitalidad de Israel es un pecado mortal, o sea, eso no se puede hacer. Y por otro lado, para los palestinos y los árabes es que en Jerusalén está el tercer sitio más importante del Islam, la explanada de las mezquitas. Y ceder eso es ceder la capitalidad, es decir, hay elementos culturales muy, muy fuertes. Por eso en la resolución de partición se establecía que Jerusalén iba a ser una ciudad internacional y que cuando se crearan los dos estados, la población de Jerusalén iba a ir a un referéndum para decidir a qué estado iban. La salida de esa ciudad internacional es muy complicada porque el territorio está tomado. Se los voy a poner así. La universidad más importante de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, que tiene un montón de gente que se opone al conflicto. Esa gente está ubicada en un territorio que es el Monte Scopus. El Monte Scopus da una vista fabulosa de Jerusalén.
¿Ustedes creen humanamente, o sea, el derecho internacional puede decir una cosa, pero humanamente es imposible pedirles que renuncien a la capital? Eso es humanamente imposible. Es decir, y por eso yo soy un firme creyente que este conflicto, pensado en la solución de dos estados, no tiene salida viable, porque esos tres elementos lo hacen imposibles. O sea, el segundo elemento es el más negociable, los otros dos no hay salida. Y entonces, ¿qué hay? Hay dos salidas, una de la esperanza y otra de la completa y total desesperanza. La salida de la completa, total y desesperanza es que dentro de 100 años, cuando ninguno de nosotros estemos acá, bueno, tal vez los jóvenes sí, con lo que está aumentando las edades, de que ya no nos acordemos de que hubo algo llamado el pueblo palestino y que Israel controle todo el territorio. Esto, por supuesto, lo comparto con ustedes. Jamás lo diría en un programa de radio o algo que se lo parezca, porque es demasiado crudo. Y lo otro es la solución de un Estado que tenga una política cosmopolita. Es decir, que los palestinos sean aceptados como ciudadanos de ese Estado, que tengan todos los derechos que tiene cualquier ciudadano, pero esa salida es bastante complicada porque implicaría pues muchísimas concesiones por parte del Estado de Israel. Así es, ojalá sea la salida esperanzadora, como usted lo dice, definitivamente. Por acá también tenemos una consulta muy concreta de la profesora Gabriela Amador Solano. Dice, don Carlos, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Mi pregunta es, la llamada guerra del agua entre Egipto y Etiopía, con respecto a la represa del Nilo, ¿tendrá impacto a raíz de la guerra en Gaza? Entiendo que los habitantes de Egipto sienten amenaza constante de su mayor tesoro. ¿Qué opina usted? Vea, directamente no creo, pero es que hay que poner la situación en términos de lo que sufriría Egipto si se produce una avanzada en masa de refugiados desde Gaza. Yo no sé si tenemos claro que en Gaza ha habido un traslado de 1.100.000 personas del norte al sur, es decir, están cada vez más cerca de Egipto. Egipto es un país, como todo el Medio Oriente, que está asignado por una enorme división entre secularismo y religiosidad. Y un campo de refugiados en el Sinaí es un campo de reclutamiento de los hermanos musulmanes y otros grupos, eh, digamos que religiosos y extremistas en Egipto. Y eso complicaría mucho la situación del actual gobierno de Egipto, que es muy prooccidental. Entonces, no directamente en el conflicto entre Egipto y Etiopía, pero sí en la sociedad egipcia. Es decir, ahí podríamos estar llegando a conflictos internos que es mejor ni pensarlo, porque un Egipto en desorden es generalmente un Medio Oriente muy, muy complejo de ver, con muchas situaciones complicadas, con un aumento de las tesis salafistas, de las tesis extremistas en el Medio Oriente. Entonces, hay que verlo con muchísima atención el comportamiento de Egipto. No tal margen. Vean ustedes que la solidaridad en el Medio Oriente de algunos gobiernos es muy de palabra. Es muy de palabra. Es decir, sí, apoyamos la causa palestina, malditos israelíes, maldito Estados Unidos. Pero si la discusión pasa, bueno, ¿cuántos refugiados está usted dispuesto a recibir palestinos? Ninguno. O sea, tengamos eso claro también, porque a veces el conflicto se tiende a ver como buenos y malos. Son actores con intereses. Podemos simpatizar más con algunos intereses con otros, pero al fin y al cabo, señoras y señores, son intereses. Así es. Bueno, em, esas serían las preguntas de momento. Yo entiendo que ese es un tema bastante complejo, difícil de asimilar y me incluyo.
Y lo que habría que hacer quizás es lo que antes dijo don Carlos, de que pues hay que informarnos. Quizás para ir terminando, a mí me gustaría escuchar esa recomendación de su parte, don Carlos, para los estudiantes, sobre todo esos estudiantes de primer ingreso que están empezando y que están hoy quizás profundizando en ese tema y que quieran seguirse informando, Ujú. porque hoy sabemos informarse puede ser, ¿verdad?, complicado. Hay mucha desinformación y bueno, ¿qué le recomendaría a ustedes para que continúen Eh, informándose sobre esto? Porque es un tema muy amplio del que hay que seguir discutiendo, creo yo, montones. Pero, ¿cuáles serían sus recomendaciones para informarse sobre el tema? voy a, voy a hacer algo que no debería hacer, pero ustedes digan que yo no lo hice. Les acabo de mandar un libro. Es un libro clásico de Ian Pape, un historiador israelí que se llama Los 10 mitos de Israel. Un Mm, libro, no sé si Adrián ha tenido la oportunidad de leerlo. sí, 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 un excelente libro, sí. un maravilloso libro, pero además recoge todas las investigaciones que la última edición es como del 2018, siempre se recogen las últimas investigaciones sobre la materia, eh, y que a mí me parece una excelente introducción al conflicto palestino-israelí. Es un libro de rapidísima lectura, tiene 200 páginas, eso usted lo lee en 2 o 3 días porque además está muy bien escrito. Los capítulos son cortitos, entonces usted lo termina rápido, está entrelazado, parte de toda esta parte histórica hasta llegar hasta el presente. Es muy crítico de ambos lados, o sea, es un excelente libro para empezar un conocimiento informado, bien, del conflicto palestino-israelí. Bueno, excelente, le agradecemos montones Mucho la gusto. referencia y estudiantes, por favor, descarguen el libro y lo ponen una vez ahí Sí, en su escritorio, porque yo creo que ese tema, como les decía, es bastante amplio y da para hablar y hablar sobre muchas cosas. Yo quisiera darle quizás un espacio al compañero Adrián para que realice una reflexión final antes de cerrar la conferencia del día de hoy. Sí, Eric, pero quizás antes de cerrar, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Carlos. Adrián, te Eh, escucho bajo, es que tenés el micrófono sí, arriba. perdón, que Ajá, antes de cerrar, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Carlos y es, a ver, Netanyahu ha insistido, ¿verdad? Y los altos mandos militares de Israel, que el objetivo de esta guerra es eliminar a Hamas. Eh, ujú, Como usted planteaba, digamos, pues uno puede simpatizar más o menos con Hamas. En mi caso, digamos, bueno, digamos, yo no voy a apoyar, digamos, a ningún grupo fundamentalista religioso, pero también uno entiende, digamos, que buena parte de la población palestina lo ve, ¿verdad? Como ve- ¿verdad? Quienes efectivamente están defendiéndolos, ¿verdad? Frente a todas las vejaciones y la ocupación israelí. Pero quería preguntarle, yo sé que es difícil, digamos, tener, digamos, como la información, pero quisiera saber su perspectiva sobre si realmente ese objetivo que también no sabemos si realmente es el que está planteado o es nada más el que dicen, pero si ese objetivo es viable. Después de ver, digamos, lo que ha ocurrido, digamos, con la ofensiva israelí en la parte norte, bueno, y la situación desesperada ahorita de la población israelí en el último reducto, en la franja sur ujú. de la franja de Gaza, eh, ¿usted cree que eso es posible? No, Adrián, es que, vamos a ver, Gaza es una organización, pero también es una idea. Y usted una idea no la destruye. Y eso es a lo que yo voy. Vamos a ver la parte material. Gaza jamás tiene 35.000 reclutas. Han matado 12.000, 13.000. Quedan 20 y resto de mil que están agrupados en diferentes espacios. En el norte se habla que ha revivido ciertos combates. O sea, materialmente es complicado. El liderazgo de ahí, Ismail Haniyeh está fuera de ahí, que es el principal líder de Hamas. Y a Yair Sinwar, que es el líder de Hamas en Gaza, no lo han podido agarrar. Probablemente ya no esté ni en Gaza.
Entonces, yo creo que la idea de Netanyahu es más propagandística que real. ¿Mm? Por otra parte, y eso es clave, ¿por qué era tan importante los rehenes? Porque con los rehenes jamás negocia personas detenidas por el Estado de Israel. Y eso eh, es un gran asset, un gran activo político. Porque usted puede decir, vean, nosotros los sometimos a esta masacre, pero lo hicimos porque hay que sacrificar las vidas en contra del Estado de Israel y vean que conseguimos sobrevivir y además liberar gente que estaba en las cárceles de Israel. Entonces, si jamás no sobrevive como jamás, cosa que cada vez parece como más factible que sobreviva, sobrevivirá como idea. En el montón de campos de refugiados, yo quisiera plantearle eso a los estudiantes. Imagínese vivir toda la vida en un campo de refugiados, hacinado, con restricción de bienes materiales, con restricción de agua, sin ninguna esperanza de mejora, y a usted llega a alguien y le dice, combatamos contra esto. Muy probablemente en esas condiciones usted por lo menos lo pensaría. Entonces a mí me parece, Adrián, que no, que eso es una quimera de Netanyahu que siempre se vende como Mr. Security Ujú. y quiere seguir viviendo de eso, pero no, ¿verdad? Claro, esa idea imposible de alcanzar es lo que le permite a él decir, sigamos en guerra. Ujú. No, entonces, bueno, Eric, tal vez para cerrar, yo lo único, no voy a agregar, o sea, yo creo que más bien agradecerle a don Carlos esta exposición tan detallada, con tanta información. eh, mm, sí, en realidad ha sido una exposición súper rica y realmente creo que ha logrado, ¿verdad?, aclarar en muy poquito tiempo un tema que es sumamente complejo. eh, ¿Verdad? La ilustración en los mapas, con los datos, todo muy, muy interesante. Lo único que yo, digamos, plantearía, digamos, al final es que efectivamente yo concuerdo con don Carlos de que la solución de dos estados eh, no se ve, ¿verdad?, como algo viable en este momento después de tanto conflicto y que efectivamente, ¿verdad? La única solución que uno ve como una perspectiva real es un territorio unificado en donde se respeten, ¿verdad? Las distintas poblaciones, las distintas religiones, eh, ¿verdad? La solución de la esperanza que decía Carlos, yo creo que es la única posible para solucionar este conflicto ya centenario. No, muchísimas gracias, más bien. Con mucho gusto. Gracias, Adrián. Yo reitero también el agradecimiento a don Carlos, nuestro invitado especial, por su amabilidad de acompañarnos, por la amabilidad que mostró conmigo desde que le escribí hace unas semanas. Un tal Eric le llegó por ahí en el correo y fue tan amable de atenderme. Em, Me gustaría también reconocer el trabajo de el estudiante Christopher Rodríguez, el asistente de la cátedra, que pues planteó toda la divulgación. Y por supuesto a quienes se conectaron, a los estudiantes de nuestro campus y también a los estudiantes de Cartago, que tenemos un grupo importante de estudiantes de Cartago con la profesora Gabriela Amador que se conectaron. Así que un saludo y les agradezco mucho que hayan participado. Em, Creo que, como decía, es un tema muy interesante, muy amplio y bueno, esa semana quiero también invitar a los estudiantes del campus San Carlos para que participen de una noche de cine. Este miércoles a las 7 de la noche en la sala de teatro tendremos una película que se llama 200 metros y está relacionada con el tema de la conferencia de hoy. Quisimos que el cine estuviera asociado a esta conferencia de don Carlos. La entrada de las palomitas son gratis, entonces para que se sientan mucho más motivados a participar, Bueno, vamos a contar también con el apoyo de Adrián. Y yo creo que ahí, además de ver la película, va a ser otro espacio en el que podemos ampliar todavía más y ver también el conflicto desde lo más humano, ¿verdad? Porque la historia de la película pues toca esas fibras sensibles. Entonces, bueno, gracias a todos, de verdad, don Carlos, un placer un haberlo placer. tenido por acá. Y con esto damos finalizada la conferencia del día de hoy. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Cuídense mucho, hasta luego.
Luego. Hasta luego.